Y ahora vamos a entrevistar a una personalidad. Wilder Ruiz Silva. Del Perú. Del Perú, él es multifacético, pero ahora dice, yo quiero presentarme como economista y con mucho gusto le vamos a preguntar, yo al menos solamente tengo dos preguntas que hacerle. Adelante, Juan Cruz, buenas noches. Oye, viejo, no escucho. Un invitado muy importante, él es economista de profesión, periodista, fue congresista de la República del Perú y regidor de la Municipalidad de Lima, pero es importante sus conocimientos en el tema económico, ya que una de las economías que más ha crecido en las últimas décadas es el Perú, para que él nos explique un poco este milagro económico, por así decirlo. Wilder Ruiz, bienvenido al programa Las Noticias de Mañana de Santa Cruz, Bolivia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un gusto saludarte, saludar a Carlos también y al panel en Bolivia. Yo estoy en la ciudad de Piura, al norte de Lima, la capital, que está más o menos a casi 1000 amazónica. kilómetros. Es una zona muy calurosa. Sí, es casi amazónica. Es casi amazónica por el calor, pero tiene un clima tan agradable como Santa Cruz de ustedes, que es una maravilla de ciudad. Hace años que no voy a Santa Cruz, pero sí, su desarrollo urbano Wilder, es ¿qué te parece si para matizar esta entrevista denominada Este sector de buena leche, te comento algo sobre los economistas, ¿no? ¿A qué se dedican los economistas? No, si lo sabes, me avisas, ¿no? No. Dice que los economistas la mitad del tiempo de su vida la dedican a decir lo que va a suceder y la otra mitad a explicar por qué no sucedió, ¿verdad? Exactamente, sí, pues, y sobre todo los economistas que están llenos de cifras, ¿no? Y ustedes van a tener un censo y hacías muy bien esas cifras de los censos, porque claro, uno quiere ser censado en su patria chica, que es donde ha nacido, ¿no? En su rancho. Entonces, y ahí, a partir de ahí empieza una pequeña tergiversación de las cifras reales, ¿no? Pero yo sí, quiero hacer dos preguntas, solamente, como dice el gringo, el que está al lado mío, only two preguntas. La primera, quería que nos hables sobre los efectos macroeconómicos o económicos que está acarreando este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y el segundo, quería hablar sobre la economía del Perú, porque yo estoy viendo en los indicadores que Perú está creciendo a un buen ritmo, pero sin embargo la estabilidad política no acompaña al ritmo de la economía. Esas dos cuestiones. Hay que empezar por donde usted quiera, querido Wilder. No, yo sí creo que el tema de la guerra va a afectar al Perú, sobre todo su agricultura y su agroexportación. El 51% de todos los fertilizantes que el Perú consume vienen de Rusia y al mismo tiempo el precio de la energía eléctrica derivada del petróleo va a originar también un incremento de las gasolinas y del petróleo en el Perú. Y un aumento de la gasolina te lleva necesariamente a un aumento de los fletes y del transporte de carga y el transporte público de pasajeros. Y la importación de trigo te lleva necesariamente a que la industria derivada de alimentos y de los fideos terminen incrementándose. Para este jueves, en la ciudad capital, que es Lima, se está anunciando un paro del transporte público. Y si el bolsillo del ciudadano se ve afectado en su pasaje diario y en el pan del cada día, imagínate la repercusión social que eso va a originar. Ya no va a ser por el tamaño del sombrero de Castillo, va a ser por un problema de hambre.
que últimamente lo ha, ya lo ha dejado. Lo ha Y ocultado. la segunda pregunta que hacías era sobre este crecimiento que el Perú había tenido en los últimos casi 20 años a tasas superiores al 5, 6 y en algún momento 7%. 8%, ¿no? Eso fue producto de una gran reforma económica, de una gran reforma liberal que se implementó en la década del 90, donde al mundo le dijimos, en el Perú constitucionalmente está la defensa de un mercado libre, de un mercado basado en la oferta y la demanda, en un mercado donde la libertad para invertir está en todos los campos. Es decir, quieres ponerte una clínica, la pones en salud. Quieres petróleo, explora y explota. ¿Quieres minas? Tenemos estas minas. ¿Quieres universidad? Compra y pon esta universidad. Es decir, la ley de promoción de inversiones del Perú del año 95 fue de tal magnitud que logramos atraer inversiones para poder reducir la pobreza, que era 60% en el 90, a niveles del 24% ahora. Esos niveles de inversión, ahora en los últimos 2 años, por la crisis, política. se está casi paralizando. Crisis política. La crisis política. Y actualmente es un desastre, porque el gobierno ha anunciado que este año, el 2022, vamos a crecer 3%. Y 3% para la economía del Perú significa que este año no habrá un nuevo puesto de trabajo nuevo, significa pérdida de oportunidades, significa incremento de pobreza. 3% para el Perú es un retroceso. El Perú necesita crecer 6%. Y para crecer 6%, el ABC indica cuánto de inversión necesito captarle al mundo. Y esos niveles de inversión para crecer 6%, el Perú tiene que hacer unos esfuerzos de conseguir entre 10.000 y 12.000 millones de dólares por año, o como reinversión o inversión. ¿Por qué? Porque esto es necesario para que anualmente en el mercado laboral peruano se incrementan 200.000 peruanos que están entre los 18 y 25 años que se incorporan crecimiento al mercado laboral. vegetativo, ¿no? Así es. Y más todo lo que no han conseguido trabajo o los que han perdido trabajo. Entonces, lo más elemental como presidente es cómo consigo unos niveles de inversión para garantizarle a la gente que tenga trabajo. Y el año pasado, en el 2021, el Perú ha perdido más o menos unos 8.000 millones de dólares de retiro de la inversión privada. Y este año, al 15 de marzo, no ha entrado un dólar. Y si tú como inversionista ves que el año 2023 puede ser políticamente tan turbulento como el actual, tampoco se invertirá. Y Perú es un país increíble. Perú es un país donde todo puede suceder. Por ejemplo, cuando estaban definiendo como un país donde se permite el libre mercado, se estaba aplicando la teoría de Hernando de Soto de diferenciar la ilegalidad de la informalidad. Y es por eso que tenemos tantos gremialistas, que una fuente de trabajo se puede conseguir con 20, 30, 40 dólares y no con 20, 30 mil, 40 mil dólares en una industria. Entonces es chocante los dos extremos, ¿no? El extremo del libre mercado y el extremo de flexibilidad y comprensión a una realidad como es el comercio informal. Sí, la economía peruana, según las últimas estadísticas, está bordeando casi el 70% de su economía informal. Y no estamos hablando solo de la pequeña carretilla que se pone en la esquina. No estamos hablando solo de ese esfuerzo muy comprensible de las personas que sacan
un triciclo o una carretilla para vender lo más elemental de una gaseosa o una golosina, sino que estamos hablando de aquella mediana, incluso mediana producción, y tanto que no es ni siquiera mediana, que no tributa, que no tiene unos registros del famoso registro único del contribuyente, nuestro RUC, para permitir que se cobren los impuestos necesarios. Es decir, estamos hablando de una economía pujante, de unos emprendimientos y unos esfuerzos, pero que no tienen una cultura tributaria. Entonces, esa falta de la cultura tributaria, que va unida a una cultura cívica, que es la gran reforma de la educación peruana que todavía está pendiente, es lo que nos está llevando a esta inestabilidad que podría agravarse mucho más de prosperarse un debate sobre la vacancia, la cual está enfrentado el presidente Castillo, ¿no? Por incapacidad moral. Por incapacidad moral permanente. Permanente, o sea, ya está rematado ese. Que es una... La incapacidad moral permanente es un hecho que recoge las constituciones desde 1924, que es ese principio de los griegos que deben gobernar los más capaces, de los hombres virtuosos, de los hombres con capacidades de liderazgo, que después es tomado ese principio por el cristianismo, que son los hombres virtuosos los que tienen que ejercer el poder. Entonces, cuando no tienes una moral que te lleve a un comportamiento virtuoso, no puedes estar teniendo esos cargos tan elevados como es presidente de la República. Entonces, ahora hay un debate que dicen que no, pero como no se le ha comprobado unos delitos y unas coimas, no puede estar siendo juzgado de esa forma. Pero un presidente que nombra y designa ministros que están prontuariados, el actual ministro de pegadores de mujeres, pegadores de mujeres, violadores, es decir, ministros que en su vida privada le han puesto la mano a su esposa y tienen denuncias por violencia familiar, ministros que tienen incluso denuncias por asesinato, como es el ministro de Agricultura. Es decir, el profesionalismo y la gestión de tus colaboradores, si no sabes seleccionarlos, estás ya en una incapacidad mental y moral. Al presidente Castillo no se le está en estos momentos acusando de ser necesariamente un corrupto, a pesar que sus colaboradores están metidos en una serie Wilder, discúlpeme, hay dos formas de cometer un delito, por acción o por omisión. O por omisión. La omisión es el deber de cuidado que él debería tener al nombrar a sus colaboradores. Perú y Bolivia son realidades similares. Por ejemplo, somos primos hermanos. El gobierno anterior teníamos de ministro de gobierno o del interior a un reo sentenciado por falsificar su libreta de servicio militar. Hoy está preso en Estados Unidos, se llama Arturo Murillo Sitic. Y teníamos ministro de Estado. Sí, ministro de gobierno. Y teníamos el ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, que él cuando tuvo el grado de subteniente desertó del ejército robándose las vituallas y los armamentos que había, y había que verlo, ¿no? Al desertor, al subteniente, con los uniformes oficiales, cuando un desertor no puede tener los uniformes. Entonces, Perú y Bolivia padecemos los mismos problemas, ¿no? Ojalá Perú salga rápido, porque cuando Perú se resfría, a Bolivia le puede dar pulmonía. Bueno, somos primos hermanos, tenemos una historia cultura que nos une. Creo que todo el Titicaca y toda nuestra riqueza de nuestras danzas está ahí. Creo que nos hemos hermanado muy bien, pero en fin, tenemos desgraciadamente
el problema de que unos aventureros políticos, mediante una serie de mentiras y haciéndose un poco los inofensivos, se han hecho del poder y están en algún momento destrozando las... Muchas gracias, Wilder Ruiz Silva, destacada personalidad del hermano país del Perú. Paso con Juan Cruz Castiñeira para que haga las preguntas que vea pertinente y que cierre esta entrevista. Adelante, Buenos Aires. Muchas gracias, doctor. El 28 de marzo se va a tratar la vacancia de Pedro Castillo. En el caso de que el Congreso vaque al presidente, ¿puede afectar el sistema económico del Perú? ¿Puede haber alguna crisis económica si es que Pedro Castillo deja de ser presidente del Perú a fin de mes y asume la señora Dina Boluarte la presidencia? Bueno, la vicepresidenta viene casi de las mismas canteras de izquierda, ¿no? Creo que yo he venido comentando aquí en el Perú que la vacancia de presidente Castillo es un imperativo cívico, es un imperativo ético y es una necesidad moral. Es decir, sacar a Castillo tiene que llevarnos a todos los peruanos para generar un ambiente cívico, un ambiente ético y moral y no perder lo avanzado. La vicepresidenta viene de las canteras también de la izquierda, pero no de esa izquierda tan radical como el presidente Castillo. Yo no creo que si lo vacan al presidente se para la crisis económica, la crisis social, ni la crisis política. Yo estoy en la posición de adelantar las elecciones. Que se vayan todos. Se vayan todos, que se vayan todos. Yo estoy en esa posición y esa posición debería llevar a que el presidente Castillo reconozca que es un incapaz para gobernar y que por lo tanto presente el proyecto de ley en el Congreso para adelantar las elecciones. Así gana 6 meses más de presidente. Gana 6 meses, el problema va a ser si el Congreso de la República da la talla para también autodisolverse, porque ese proyecto de ley de adelanto de elecciones necesita que el Congreso lo apruebe, y si el Congreso lo aprueba, efectivamente tendrá que haber unas nuevas elecciones. El antecedente fue el 2001, cuando vacaron a Vizcarra. Fujimori. Vacaron a Fujimori en el 2001 y el Congreso de ese momento se autodisolvió y fueron a nuevas elecciones y ganó Toledo. Hace 2 años Toledo solo cerró el Congreso, pero él se quedó como presidente. Vizcarra cerró el Congreso, pero él se quedó a cumplir el mandato. Yo sí creo que en algún momento tendremos que regresar a la cordura, porque de lo contrario el Perú va camino a esas sociedades que han destrozado o se han destrozado por los malos manejos. Nuestros hermanos venezolanos, creo que Nicaragua está en el mismo sentido. Cuba. Con todo cariño, con el corazón en la mano, le digo a Juan Cruz, que es un gran amigo argentino, que la están pasando mal con esas ideas comunistas, socialistas, populistas, llenas de demagogia y que solo genera destrucción. Así es. Y simplemente pasan como esos terremotos, destruyéndolos totalmente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, licenciado doctor Wilder Ruiz Silva, Juan Cruz Castiñeira, y será hasta siempre. Hasta luego, vamos a un corte. Chao, hasta luego. Encantado de la vida. Igualmente.